Efraín Cruz, que es colega venezolano, a ver qué detalles tiene. Efraín, Facundo Pastor en la red, en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Facundo, buenas tardes para ti y para todas las personas de la red. Pues sí, como lo estás conversando, lamentablemente ya se dijo lo que se esperaba y en Venezuela estábamos atentos a esto, a estas declaraciones, porque bueno, efectivamente no es la primera persona que a raíz del mes de septiembre, alguna persona extranjera que ingresa a Venezuela en modo turista es detenida. Hmm. Lo que llama realmente la atención en esto es que han sido personas que han entrado por fronteras, digamos, que tienen que ver con Colombia, ¿ok? Todos han pasado en la frontera con Colombia este tipo de desapariciones. Llevan alrededor de 7 personas a lo largo de estos meses. Y por supuesto este caso que ha movido mucho porque, bueno, sabemos las actuales tensiones que hay con la Embajada de Argentina aquí en Claro, Caracas. claro. Ahora, Efraín, cuando vos marcás lo de la frontera con Colombia, ¿lo marcás por algo en particular? ¿Serán todos los casos de los extranjeros presos allá es que ingresaron por Sí, la frontera con Colombia? exactamente, Facundo. Ese es uno de los puntos importantes, porque no ha pasado por el aeropuerto internacional, ninguno de los aeropuertos internacionales se ha presentado esta situación, tampoco por la frontera con Brasil, por ejemplo, o hasta ahora no se ha hablado de ningún tipo de problema con esta frontera de Brasil o con algunas que podamos tener, digamos, a nivel marítimo con las islas del Caribe, que hay algún tipo de tensión en algún puerto. No, siempre se ha hablado de todas estas desapariciones en la frontera con Colombia. Y eso, como te digo, es un punto que no tenemos todavía la razón, digamos, o por qué está pasando, Mm, pero sí tienen todo este común. En la mm. frontera con Colombia, que sabemos que las personas pueden entrar tanto en automóvil como caminando, es donde está ocurriendo esto en algunos puntos de control pasando la frontera. Entonces ya llevamos, por supuesto, está el caso de este gendarme, Mm. que como te digo, es muy conocido aquí Ahora, ahora por esta situación de atención sí. que tenemos. Ahora, Efraín, ¿dónde lo llevan cuando los detienen? Porque se habla mucho del helicoide. Quizás puedes explicar qué es el helicoide y si presumís que puede estar allí nuestro compatriota. Se habla de que todos estos casos han sido trasladados a Caracas, ¿ok? Mm, Tomando en cuenta que si lo hablamos a nivel terrestre, la distancia entre la frontera con Colombia, donde ha ocurrido esto, y Caracas, estamos hablando de unas 15 horas claro. aproximadamente. Y el helicoide es un centro de donde está la parte de la policía. Es un centro de detención. Esto es una construcción que se hizo en los años 50, que originalmente era un centro comercial y fue tomado en distintos gobiernos, pues nunca se terminó y fue tomado para centros de policía. Incluso hay Sí. ahorita unas críticas y vino un influencer argentino hace algunas semanas y grabó unos programas dentro del helicoide y bueno, vendiéndolo en redes sociales como algo, digamos, prestado al deporte o donde la policía pues hace día a día y no, realmente lo que se conoce del helicoide, que es un edificio donde hay una gran cantidad de torturas hasta este momento. Claro, claro, pero no está acreditado, Efraín, que Nahuel Gallo, el gendarme argentino, esté ahí, o sí. Mira, no se ha dicho hasta ahora que esté allí. Mm, Es lo que se sospecha. Es presuntamente pudiera estar allí, claro. porque es donde normalmente llevan a estas personas y es lo que se dice. No hay ni siquiera una prueba fehaciente que esté en Caracas, pero se habla que todos estos casos de estas personas desaparecidas, de estos ciudadanos peruanos, por ejemplo, dos ciudadanos peruanos, dos colombianos, el uruguayo Sí, que tiene nacionalidad americana, todos han pasado precisamente cruzando la frontera claro. y no se ha obtenido más información. Ahora, Solamente dos de todos estos casos, solo dos han sido dejados en libertad. claro, la acusación es terrorismo y espionaje. ¿Cuál es el argumento? ¿En qué se basan? ¿Solo porque era un gendarme argentino y tenía poco dinero? O sea, digamos, ¿qué es lo que argumenta el gobierno venezolano? Eso es exactamente, bien lo dices. Básicamente aquí es algo bastante común y muy lamentable que se acuse a las personas de terrorismo, no solamente extranjeros, sino al propio venezolano. Muchos de Mm, los casos de las personas que hoy en día están detenidas por haber manifestado luego de la elección presidencial del 28 de julio mm, han sido detenidas
y se les acusa de terrorismo, cuando ninguna de estas personas hizo nada, simplemente salió a la calle a manifestar. Ya por eso son tomadas como terroristas. Ahora, entonces, precisamente, no es claro. de extrañar para nosotros que esto haya pasado. Ahora, Efraín, ¿cómo tratan a un preso político en Venezuela? ¿Dónde lo tienen? ¿Cómo pasa sus días? ¿Le dan asistencia médica? ¿Le dan, digamos, lo alimentan correctamente? Porque en las últimas horas también hay un escándalo con otro preso político, en este caso un compatriota de ustedes, Oswald González, de 43 años, que murió en el medio de una falla de salud que tuvo y que no pudo ser atendido. Entonces, ¿quién garantiza que el gendarme argentino no esté en malas condiciones? Bueno, y lamentablemente hoy, en horas del mediodía, falleció otro. ¿Otro preso más? Allí, sí, claro, hoy ocurrió lamentablemente, y eso también es importante decirlo. Hasta ahora, bueno, se hablan muchos rumores, evidentemente, porque pocas personas han tenido acceso a esta información. Sí. Se dice que las condiciones son totalmente deplorables, Claro. muchísima violencia, maltratos, torturas, o sea, es un tema muy complejo. Pero sí, ojalá que no ocurra, obviamente, y que se pueda lograr que esta persona quede en libertad, pero sí, lamentablemente el preso político no tiene, o por lo que han contado las personas que han sido presos políticos que lograron salir del país, cuentan que la experiencia ha sido bastante traumática. Claro, claro. Vos sabés que recién se está empezando a conocer una imagen, una foto, que es la primera foto, la última, mejor dicho, la primera que se conoce, pero la última foto del gendarme argentino, con un gesto, por supuesto, de reverencia hacia dos uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, que lo demoran en una calle, que lo tienen, por supuesto, cercado, y se ve un gesto de preocupación en la imagen que uno empieza a ver que se está de a poco difundiendo. Ahora, preocupa sobremanera el hecho de que digas que a los presos políticos, que son varios, los torturan, les dan mal de comer, los asisten de mala manera. Sí, así es. Lamentablemente, estos presos políticos son bastante, pues, maltratados, violentados. Se habla de días completos, semanas enteras en lugares donde no tienen acceso ni siquiera a la luz del sol, comiendo quizás una vez al día. Todo esto es lo que hablan las personas que han pasado por esa situación. Claro, claro. Es tremendo lo que contás, Efraín. ¿El Helicoide es el único centro de torturas o hay más? No, se habla que hay muchísimos más. No se sabe a ciencia cierta, evidentemente, dónde están, pero se habla que incluso hay locales comerciales o casas que han sido transformadas en esto, en sótanos, pero obviamente nadie maneja esa información. A ciencia, como te digo, son rumores, como comentamos aquí, donde se dice que sí, hay distintos centros en todo el país, no solamente en Caracas, en cualquier estado, en todos los estados del país. Dijo Cabello, Diosdado Cabello, una persona fue detenida, te metes en su Instagram, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de $500. ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea? Eso no lo dicen. ¿Cómo es la historia? ¿Vos, cuando estás en la frontera, te revisan el celular? ¿Te revisan el WhatsApp? ¿Te revisan las redes? No, eso no está, digamos, dentro de los reglamentos, donde una persona obviamente siempre se va a pedir la información a dónde va, si tiene alguna carta de invitación, si tiene, digamos, hay personas que, bueno, mira, yo voy a ir de vacaciones, bueno, ¿dónde está la reserva de hotel? Como puede pasar en cualquier país del mundo, si ese país, pues, se le pide visa al ciudadano, en el caso tal que sea requerida, pero no, está planteado que se le revise el teléfono, que se haga este tipo de aseveraciones, en principio sin fundamento, porque evidentemente tienen que demostrar primero que esa persona realmente no viene a vacacionar, sino que sí hay un plan detrás de todo esto. Y efectivamente es difícil creer, ¿ok? O para nosotros pensar que una sola persona que viene entrando por la frontera con Colombia pueda venir a hacer ese tipo de trabajo, que bueno, uno asume que es un equipo mucho más grande. Claro. Necesario para poder hacer esto. Efraín, abrazo grande, gracias por estos minutos, gracias por tu testimonio y los detalles de lo que nos contás, porque hay mucha preocupación aquí en Argentina respecto a lo que está sucediendo con nuestro compatriota. Efraín, gracias.
Bueno, ahí creo que se cortaba sobre el final. Hay verdaderamente preocupación respecto a lo que está pasando.